Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y vengo a presentarles hoy una nueva entrevista que vamos a publicar en exclusiva en este canal y particularmente hoy vamos a hablar con Glenda Mangia, que es licenciada en nutrición. Ella junto a Fernando Cabaleiro es autora de un informe muy interesante sobre agrotóxicos. Esta entrevista muy probablemente va a ser shadowbaneada porque estamos diciendo esta palabra que no le gusta mucho al dios algoritmo, pero bueno, la cosa es que ellos son autores de un informe que se llama El plato fumigado, que es una investigación independiente, es autogestiva, tiene que ver con agrotóxicos y cuentan con el apoyo de dos fundaciones, de Cauce y de Naturaleza de Derechos. De Cauce, además, Glenda es coordinadora del área de alimentación y agroecología. Y le reconozco a este informe muchas virtudes. Seguramente si vos leíste o si leíste nuestro newsletter del miércoles pasado, también vas a coincidir, entre las cuales destaco que es sumamente pedagógico. Fernando y Glenda buscan muchas estrategias para hacer que esa información, que en principio es bastante numérica, es compleja, tiene nombres raros y demás, bueno, que todo eso sea muy asequible, sea comprensible, sea bien accesible a todas las personas que en principio no tenemos por qué saber, ¿no? Esos términos específicos, técnicos y complejos. Bueno, el informe lo podés descargar muy fácilmente, lo vas a encontrar en internet. En nuestro último newsletter también está el link y Glenda seguramente nos va a pasar las vías para poder descargarlo y poder leerlo de manera completa. Pero antes quisimos hablar con ella para saber un poco más, no solamente acerca del trabajo, sino también acerca de las conclusiones a las cuales llegaron, que son varias, son muy impactantes y tienen mucha relevancia para un tema que es imprescindible discutir. Así que, si te parece, ya mismo pasamos a la entrevista. Buenas, Glenda, bienvenida a Distopía, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, todo bien, muy contento de tenerte con nosotros porque, bueno, he leído y hemos compartido también con la comunidad de Distopía el informe, el plato fumigado, y la verdad que es muy interesante y hacen un esfuerzo pedagógico muy grande en bajar a tierra datos que por ahí, viste, tienen como nombres muy raros o muchos números, así que me pareció muy interesante. Siempre seguimos el tema agrotóxicos y el informe de ustedes, la verdad que me gustó mucho, pero bueno, ya vamos a ir llegando a esos puntos. Porque lo primero que te quiero preguntar son las generales de la ley, ¿no? Fue un trabajo que fue autogestivo, que no recibió ningún financiamiento, pero sí apoyo de Cauce y Naturaleza de Derechos, ¿no? Sí, en realidad el informe Plato Fumigado, inicialmente el creador de todo esto es Fernando Cabaleiro, que es de Naturaleza y Derecho. Él es abogado ambientalista y tiene un recorrido muy importante y grande en la temática de todo lo que es defensa, digamos, de derechos en pueblos fumigados y el estudio de agrotóxicos en particular. Y este año, digamos, por una cuestión de que yo me acerqué a él, porque yo la verdad es que como nutricionista y en Causa usamos mucho los resultados de los informes de los platos anteriores, me acerqué con algunas dudas y me invitó a sumarme y también sumar una perspectiva también más desde el ámbito de la salud, de la nutrición, como soy nutricionista, pude darle como otra mirada también y enriquecer lo que él ya venía haciendo, así que fue un trabajo conjunto súper interesante, para mí un honor porque siempre admiré su trabajo, así que fue muy interesante poder trabajar en conjunto y ver como el detrás de escena del plato fumigado. Claro, porque este es Sí, el sí. tercero que se publica, ¿no? Exactamente, este es el tercero, que bueno, siempre van a ver que el plato se publica años después de los informes que evaluamos, porque Senasa, bueno, hace publicaciones anteriores, de aquí que hacemos los análisis, y se publica siempre es como que vamos desfasados en cuanto a los informes que Senasa va haciendo, pero vamos teniendo ya de varios años seguidos una buen análisis del contenido de agrotóxicos que tienen los alimentos en Argentina. Justamente me nombrabas a Senasa y el punto de partida fue ese, ¿no? Fue el pedido de acceso a la información pública a partir del cual Senasa les manda todos los datos a ustedes y ustedes lo que hacen es sistematizarlo, analizarlo y sacar conclusiones, ¿verdad? Exactamente, ese es el procedimiento. SENASA, digamos, por una cuestión de información justamente y de reglamentación, ellos a los informes que hacen de los controles de los residuos de agrotóxicos que tienen los alimentos, los tienen que publicar en su página web. Hay informes que son resumidos y otros que son los complementarios que tienen un poco más de información. Pero nosotros a través del solicitud de acceso a la información pública ambiental pudimos acceder a la base de datos cruda, digamos, por así decir, no la que ellos suben, digamos, ya resumida, sino a la información completa. Y con esa información completa, que son unos Excel con muchos números y largos, largos, hicimos todo el análisis y sistematización para que justamente en el informe nuestro
podamos ver y entender a través de gráficos, colores y demás, de forma como más sencilla, la información de los controles que ellos hacen, porque la realidad es que los informes que ellos publican no brindan tanta información y por ahí cualquiera, a ver, cualquiera puede pedirles estos informes más detallados a Senasa, pero tenés que tener un conocimiento bastante técnico para poder entenderlo y no es, digamos, por más que sea público y cualquiera podría acceder, no es para que cualquiera comprenda. Entonces, el trabajo que Fernando viene haciendo es un poco eso, bajarlo a números, a gráficos, a colores que se nos hagan fáciles para que toda la población con facilidad podamos entender qué es lo que comemos realmente. Y analizaron 54 alimentos. ¿Qué buscaban en esos alimentos en líneas generales y qué encontraron? Bien, de esos 54 alimentos que son, todos pertenecen al plan CREA vegetal de Senasa, que son frutas, verduras, hortalizas, cereales y oleaginosas y algunas especies. De esos alimentos lo que nosotros hicimos fue primero ver la cantidad de agrotóxicos que tenían, cuántos superaban los límites permitidos, porque por cada alimento hay una reglamentación que te dice qué agrotóxicos se pueden usar y en qué cantidad puede llegar a estar en ese producto, en ese alimento. Entonces lo que nosotros veíamos es de cada uno cuáles eran los agrotóxicos autorizados, cuáles no, que son los que consideramos ilegales, y cuáles superaban los límites, que también están representados como ilegales, que de alguna manera, más allá de que esos superaban esos límites, estaban comercializándose igual. Y aparte de ver esa parte como más fina, también podíamos clasificar de esos agrotóxicos que tienen cuáles son disruptores endocrinos, es decir, que alteran el sistema hormonal, cuáles ya son considerados posibles o probables cancerígenos y cuáles también son neurotóxicos porque inhiben la colinesterasa, que es una enzima que está en el sistema nervioso. Ahora te voy a ir Eso es lo que preguntando. buscábamos más. Ajá. Sí, sí, Ahora te voy a ir sí. preguntando en detalle cada una de estas cosas que me dijiste, pero bueno, es súper sintético lo que nos contaste. Y destacabas vos, y yo estoy de acuerdo, ¿no? En esta paradoja del acceso a la información pública, ¿no? Que no es solamente publicar datos, sino hacer que sean entendibles, que sean comprensibles. Y ahí hay una gran virtud del informe de todos los platos fumigados, porque el trabajo de mediación de ustedes realmente es imprescindible para que personas como nosotros, que por ahí no tenemos sus conocimientos, lleguemos de una manera que realmente nos permita comprender, ¿no? Qué es lo que sale de esa información. En este sentido, uno de los datos que me gustó mucho, de una de estas estrategias pedagógicas que me gustó mucho, tiene que ver con el porcentaje de ilegalidad. ¿De qué se trata? Yo estaba comiendo una mandarina cuando leí el porcentaje y dije, miércoles. Bien, el porcentaje de ilegalidad es, por un lado, están los agrotóxicos que se utilizaron en ese alimento que no están autorizados y que por X motivo aparecieron en las muestras, que bueno, hay muchas cuestiones por ahí, por ejemplo, hay el clorpirifos etil, perdón, es uno que está prohibido, pero que hasta que no se agote el stock puede seguir usándose. Entonces, esas son por ahí cuestiones finas y rigurosas que tenemos que prestarle atención porque vos decís, está prohibido, pero aparece, nosotros obviamente que lo consideramos como ilegal porque ya sabemos que no está autorizado para que se use, pero ahí está esa delgada línea de decir, ah, bueno, pero ellos se pueden lavar las manos y decir, pero hasta que se agote el stock seguimos usando. Entonces, nosotros lo que hacemos es mostrar que hay productos que están utilizándose, que no deberían usarse, de todas maneras, que siguen apareciendo, que no sabemos de exactamente desde hace cuánto tiempo, digamos, se está usando ese producto, porque persiste tanto el alimento como en el agua, en la tierra, ese agrotóxico que se utiliza, que es muy difícil saber si nosotros tenemos el año del control, realmente saber por cuánto tiempo eso va a seguir permaneciendo o apareciendo en los alimentos. Y esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes informes, o sea, ese por ejemplo, es un ejemplo concreto, ¿no? Pero ese producto en particular, ¿lo vamos a seguir encontrando en las próximas ediciones? Esas como dudas que, bueno, que el tenerlo así sistematizado nos permite como tener un seguimiento y decir, bueno, se prohibió en tal año, pero estamos a 5 años después y sigue apareciendo, ¿no? Entonces uno le puede hacer como un control mucho más específico al mismo trabajo que hace Senasa. Entonces, eso es por un lado una de las cosas que veíamos, ¿sí? La aparición de residuos que ya están prohibidos. Después, hay muchos que están prohibidos en la Unión Europea, pero Argentina los tiene autorizados, entonces esos también los marcamos como ilegales porque la idea es también alertar en todos aquellos productos que consideramos no deberían utilizarse en Argentina tampoco. O sea, si no se usan para otras poblaciones,
otras comunidades, acá tampoco deberían utilizarse. Y después, dentro ilegal también están los que superan los límites permitidos. Eso es, vimos bastante de esos y también, bueno, lo que más me llamó la atención es que el 50% de lo que encontramos de todos los agrotóxicos que se utilizaban acá en Argentina ya están prohibidos en la Unión Europea. Eso es muy Es impactante. mucho. Sí, realmente sí. Y además, ¿no? Fuera de este índice de ilegalidad, ¿no? Que marca, si se quiere, la parte reglamentaria, también detectaron los efectos en la salud que tienen esas sustancias, ¿no? Recién decías vos, ¿no? 49% tienen efectos cancerígenos, 76% alteradores hormonales y 19% inhibidores colinisterasas, palabra difícil y que a mí no me termina no la termino de entender. Sí, esa es otra, digamos. Nosotros a todos los agrotóxicos utilizados los fuimos clasificando a partir, esto es súper clave, de la evidencia científica. Nosotros no inventamos nada de lo que está. Nosotros simplemente tomamos lo que ya está estudiado y lo contrastamos con los controles de SENASA. Entonces, estos que son alteradores hormonales, por ejemplo, que es los que más vimos en mayor concentración, está demostrado, sí, o en animales o en humanos, se tienen diferentes categorías. Nosotros ahí en el informe van a ver que ponemos siempre las fuentes, de dónde sacamos la información, pero son ya fuentes oficiales con las que las mismas sustancias pasan por evaluaciones para después considerar, justamente por eso son de banda verde, de banda roja, la sustancia química, porque ya están estudiadas antes de comercializarse inclusive y se sabe los efectos que tienen y en base a eso se definen las concentraciones en las que se pueden usar. Entonces nosotros lo que hacemos es clasificarlas para que podamos tener un sondeo más o menos general de qué efecto va a tener después en nuestra salud, porque la realidad es que estos alimentos llegan a nuestra mesa todos los días y esos residuos se acumulan en el organismo, circulan en nuestra sangre, circulan en la orina, aparecen en la materia fecal también. Entonces están lamentablemente en nuestros cuerpos y nos pueden dar como una punta de análisis para decir, bueno, ¿por qué vemos que hay tanto cáncer en la población? O por qué vemos, el consultorio, por ejemplo, me pasa a mí, tantas personas con infertilidad, con problemas de tiroides, con problemas también de, digamos, hormonales graves, que son complejos, digamos, de tratar, y da un poco de noción y suma a otros posibles factores, porque nosotros con el informe y algo que aclaramos siempre con Fernando, no podemos decir que por lo que comemos la gente está enferma, pero sí podemos decir que son un potencial riesgo de permanente contacto de estas sustancias químicas que pueden desarrollar diferentes patologías y si bien es difícil demostrar la relación lineal, es una realidad que nos sirve para replantearnos, bueno, definitivamente estamos comiendo esto y algo vamos a tener que hacer también, porque ahora tenemos la información y lo que sigue es qué hacemos con todo esto. Y también la investigación que ustedes hacen dialoga con muchas otras investigaciones bueno, que hablan justamente de esta relación, ¿no? Con el cáncer, con las hormonas y demás. Así que también es como un disparador para, bueno, buscar más información porque de repente está disponible, se ha investigado, está de repente atomizada, yo entiendo que por una estrategia del poder, pero las conclusiones a las que ustedes llegan tienen mucho correlato con otras investigaciones y esto para mí le da como mucha robustez a todo lo que ustedes han hecho. Y justamente en este sentido que me decías, bueno, tenemos la información. Ahora, ¿qué hacemos? Ustedes consideran que, bueno, en principio habría que obviamente prohibir los que están prohibidos en la Unión Europea y a su vez otros tendrían que por lo menos estudiarse, ¿no? Exactamente. Hay muchos de los que todavía no se han considerado como tan graves, pero nosotros veíamos que a veces una sustancia clasificaba como cancerígeno, como disruptor endocrino y como inhibidor de la colinesterasa. O sea, tenía los tres potenciales, digamos, riesgos en la salud. Entonces, esos que categorizaban para esas tres categorías, nosotros dijimos, estos deberían ser urgentemente revisados para realmente evaluar si no deberían ya prohibirse. ¿Sí? No tienen esos antecedentes todavía en otros lugares, pero nosotros consideramos que tienen que evaluarse y por el momento no utilizarse hasta que realmente se tome una decisión de qué hacer con esas sustancias que tienen un triple efecto, digamos, en la salud. Pero sí, la realidad es que es un trabajo bastante completo en ese sentido y si es por nosotros y por las leyes, digamos, que nos amparan, no debería utilizarse nada. Pero bueno, nosotros en este plato y con la información que ya Fernando viene recabando hace mucho tiempo, la idea es ir
paso a paso porque sabemos que es extremadamente complejo, que hay muchos intereses, como vos decís, hay mucha información que no se conoce porque no se quiere dar a conocer. Entonces, vamos de a paso a pasito, digamos, vamos a poquito y sí consideramos que el primer paso es justamente prohibir primero los que ya están prohibidos en otros países. Y el Entiendo. segundo paso, ir por revisar los que consideramos que son muy riesgosos, digamos, para la salud. Claro, y esto ustedes lo bajan bien a cuestiones bien concretas. Por ejemplo, analizan las guías alimentarias, ahí entiendo que está tu participación bien marcada, ¿no? Y encuentran que las guías alimentarias justamente están también contaminadas, están intoxicadas. Exactamente. Eso fue el motivo por el cual yo me acerqué a Fernando, porque, bueno, las guías alimentarias para la población argentina, para quienes no conocen, son como una de las políticas públicas más grandes que tenemos en materia de alimentación y nutrición en el país, que es algo que incluso se hace en muchos países porque es una propuesta de FAO en sí, y son las recomendaciones que da el Ministerio de Salud para que las personas sepan aproximadamente qué comer y en qué cantidades para tener una alimentación saludable. Entonces, lo que yo hice fue, bueno, estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud, bárbaro, tan buenísima, todo lo que vos quieras. Para quienes estudiamos nutrición es como el ABC, como en las primeras cosas que aprendemos, pero me parecía que, bien, esto es como lo que debería ser, ¿sí? Esto es lo que las personas deberían consumir, qué sé yo, 3 frutas por día, 400 gramos de verdura y demás, pero según cómo es producido ese alimento, claramente el efecto en la salud va a ser distinto. O eso es lo que intentamos mostrar con el informe, ¿no? Si yo como esas 3 frutas por día que el Ministerio de Salud me dice que tengo que comer, pero después voy a analizar las frutas y veo que tienen 7, 8, 10 agrotóxicos, entonces no es saludable como se creía. Entonces, un poco la idea también es interpelar al mismísimo Estado, más allá de SENASA, otros entes principalmente los que están trabajando en el ámbito de la salud, de decir, todo bien con tus recomendaciones, pero lo que tenés que tener en cuenta, si vos querés promover una alimentación saludable en la población, es ya cambiar el modelo productivo, porque si vos le recomendás esto a las personas, o cualquier evento que ustedes vayan, donde esté Ministerio de Salud, van a ver el plato de las guías alimentarias en un banner o en folletos, porque es como es de lo que trabaja el Ministerio de Salud para promover todo lo que es alimentación. Es uno de los documentos más importantes que tenemos. Entonces, si seguimos produciendo así, bajo este modelo, esas 3 frutas, esos 400 gramos de verdura, 30 gramos de fruto seco que te recomienda consumir, si va a tener químicos adentro, deja de ser saludable, ya no es inocuo. Entonces, replanteémonos qué recomendaciones damos realmente o qué modelo estamos promoviendo y apoyando cuando damos este tipo de recomendaciones. Eso para mí fue como algo clave, digamos, para poder tocar en este informe, porque inclusive la idea también es un poco interpelar a mismos trabajadores del ámbito de la salud, ¿sí? Porque aunque no se crea esto, se desconoce mucho dentro de los mismos profesionales, porque no se da, obviamente, en la universidad la cantidad de agrotóxicos que tienen los alimentos. Entonces, también un poco es eso, ¿no? Decir, más allá de que da un poco de miedo decir, bueno, comemos todos estos químicos por día, pero también interpelar a quienes trabajamos o tenemos un poco más de peso tal vez en este tipo de cuestiones y poder replantearnos qué estamos recomendando cuando recomendamos consumir alimentos. Tal cual, porque sí, es cierto, da un poco de miedo, genera cierto impacto, pero por otro lado, lo otro omite o oculta mucha información que es necesario que sea conocida. Vos me nombrabas recién los banners del ministerio y demás. En las escuelas, cuando se habla de alimentación saludable, se presenta ese mismo gráfico. Y bueno, ahora que está de moda hablar de batalla cultural, creo que esto es de alguna manera lo que se va generando también, ¿no? Ir tratando de llamar a la conciencia, interpelando a los actores involucrados y esto se hace mediante estrategias como las que ustedes diseñaron, porque para dejar bien claro esto, diseñaron también una dieta típica, ¿no? Basadas en estos grupos de alimentos, también en los 54 que estudia Senasa. Esa dieta es una muy parecida a la que hacemos todos, ¿no? Un desayuno con pan y mermelada, un almuerzo que tiene vegetales y pollo, una merienda con frutas, una cena con malfatis. Y a partir de esta dieta también llegaron a la conclusión, ¿no? De que algo muy parecido a lo que todos comemos tiene una gran carga de agroquímicos. Sí, ahí lo que quisimos hacer justamente fue, que es la primera vez que se hace en el informe, era como, bueno, estimemos, ya que tenemos tantos datos y en base a las recomendaciones de las guías,
en aproximadamente lo que se debería comer por día en cantidades de frutas, de verduras, de carne y demás, intentemos de hacer como una alimentación, que nosotros las Nutri trabajamos mucho a eso, que siempre yo a mis consultantes le digo, a ver, ¿qué comes vos en un día para tener una idea? ¿No? Entonces yo le hice la misma pregunta a Fernando. A partir de su alimentación más o menos hicimos ese menú y después calculamos con los controles que teníamos de alimentos, más o menos estimamos cuánto de agrotóxico podríamos llegar a comer en un día. La verdad que el resultado fue, creo que mayor a lo que esperábamos, es una carga importante si uno después lo multiplica por los 365 días del año. Y aparte esto nos invita también a reflexionar sobre algo que decimos siempre, que es los agrotóxicos están estudiados por separado. Es decir, sus efectos así cancerígenos, alteradores, inhibidores son individuales. Pero cuando nosotros comemos una suma de alimentos, comemos una suma de agrotóxicos también. Y todavía no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo cuando todo eso circula de manera conjunta, ¿sí? Cuando un residuo de glifosato se une con una atracina, con un 2,4-D, realmente no sabemos qué es lo que termina generando. Entonces, el efecto potencial en la salud al final termina siendo mucho mayor del que está estudiado hasta el momento. Entonces, el menú fue un poco para eso, para decir, bueno, cuántos miligramos por kilogramo de alimento podemos llegar a consumir, cuánto en el año y el cóctel al que podemos llegar a estar expuestos permanentemente si nosotros seguimos consumiendo alimentos producidos de manera convencional. Claro, y también esta idea de que, bueno, nadie compra frutas pensando que no son saludables, ¿no? Yo creo que si preguntamos, y quizás vos seguramente, ¿no? Vos lo sepas mucho mejor por tu consultorio y demás, hay una inquietud de las personas acerca de los agrotóxicos, acerca de las sustancias con las que se producen, acerca de la agroalimentación y demás. Existe una inquietud, pero por otro lado, también existe un correlato acerca de lo que es saludable y no lo es, ¿no? Entonces, diría que acompañar esa inquietud también es importante. Sí, sí, ni hablar. Hoy la alimentación, por suerte, ha tomado un papel mucho más relevante. Las personas están mucho más interesadas en alimentarse mejor, en preguntarse qué es lo que debería consumir a diario. Hay mucha información circulando también en redes, eso genera mucha duda. Y la realidad es que esto nos invita como a replantearnos muchísimo más qué es una alimentación saludable. Eso es, yo siempre lo pregunto y digo, no sé si lo podemos definir hoy porque si bien podemos tener un concepto, pero la realidad es que realmente tener una alimentación saludable o alcanzarla al 100% bajo este modelo es imposible. Esa es la realidad. Y la realidad también es que nosotros promovemos obviamente muchísimo la agroecología como una forma de producir alimentos realmente saludables y nutritivos, pero también existen un montón de limitaciones que tiene hoy un productor agroecológico, porque está rodeado de gente que fumiga y que le llega las derivas al campo, entonces pueden aparecer residuos igual de estas sustancias, y después, mientras no haya tanto apoyo del Estado de las producciones agroecológicas, al productor se le va a hacer más difícil producir y por eso a veces el precio es un poco más caro y bajo esa cuestión, digamos, la gente le cuesta poder cambiar la compra del súper o la verdulería por el de un productor agroecológico. Tal cual, esto tiene que ver con lo que decías hace un rato, de que sin un cambio de modelo productivo, sin aunque sea una problematización de ese modelo productivo, la verdad que se vuelve un poco cuesta arriba. Pero bueno, creo que es interesante problematizarlo, ser conscientes que existe una cuestión para pensar ahí, y ustedes han aportado muchísimo en ese sentido. Así que si te parece, para ir redondeando, te pregunto, en dos o tres ítems o en los que vos consideres necesarios, ¿a qué conclusiones arribaron? ¿Qué es lo que te parece que es lo más relevante de manera bien sintética del plato fumigado en esta tercera edición? Bien, yo creo que primero, si bien es como una información, yo sé que es dura y cruda de poder leer, alguien lo tenía que hacer. Digamos, yo siempre digo que nos tocó la parte como más fea, porque a la hora de la ecología es hermoso, pero también tenemos que meternos en la parte como más compleja de decir, bueno, el modelo productivo que tenemos es este, qué consecuencias genera, qué falta de regulaciones ya de por sí hay de lo que ya está reglamentado y cuáles son aquellas modificaciones en las reglamentaciones que tenemos en Argentina que tenemos que ir apuntando para mejorar e intentar de alcanzar dentro de lo que se produce hoy y las formas, e intentar de llegar lo más posible a proteger la salud pública y no tanto favorecer solamente la exportación y la generación de divisas a costa de
llevarse todos los recursos y de afectar totalmente a la salud de la población, que es la que te está brindando todos los recursos y el trabajo y la mano de obra del que produce para exportar, ¿no? O sea, primero por ese lado, que realmente sirva para decir, esto es la foto de nuestro modelo productivo ahora en Argentina. El siguiente paso es mejorar esas reglamentaciones, digamos, ir a prohibir lo que ya está prohibido, revisar aquellas sustancias que se están utilizando que son muy riesgosas por la suma de sus potencialidades. Y después, por otro lado, yo creo que el paso siguiente es, tal vez más desde lo, invitar a interpelar desde lo individual, primero, el lugar en el que estamos, sea donde sea que estemos trabajando, la influencia que tengamos, sea grande, sea chica, intentar de interpelar dentro de nuestras propias localidades, de los lugares donde habitamos, un pedido, digamos, un trabajo en conjunto con otros vecinos, con ciudadanos, con entidades del Estado también, obviamente, con productores y demás, poder decir, bueno, bajo esta realidad, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra producción, digamos, abastecimiento de alimentos en nuestro lugar? ¿Y por qué les comparto esto? Porque esto yo le he hablado mucho con Fernando. Yo le digo, bueno, a mí me gustaría como que, bueno, cambiemos todo el sistema productivo en Argentina. Y me dice, no, pará. No se puede, así es muy complejo agarrar todo el territorio. La idea del plato es que sea un insumo para que todas las personas se empoderen realmente de esa información y poder con esa información ir a interpelar en los lugares donde estamos habitando ahora y de a poquito ir logrando pequeños cambios en pequeñas localidades que después sean de modelo o de ejemplo para que se vayan replicando cada vez más en otras localidades y podamos así ir cubriendo provincias y cada vez más espacio, más superficie, donde se empiezan a prohibir algunas sustancias, donde se apoye más la agroecología y se puedan hacer miles, realmente se pueden hacer miles de cosas, porque desde Causa incluso ya lo venimos haciendo, pero es un trabajo de hormiga, es un trabajo lento y que nadie lo puede hacer solo. Por eso siempre digo, es una herramienta que yo tomo de forma individual, pero que a mí me tiene que interpelar para unirme con otros y otras para hacer esos cambios. Y en ese unir, que sea desde el ciudadano hasta el verdulero, hasta el que trabaja en el hospital, el que trabaja en el Estado, el productor, o sea, una mezcla de actores que en conjunto realmente van a poder aportar diferentes miradas y lograr digamos, una propuesta más integral y que realmente pueda generar el cambio que buscamos y por sobre todo y buscar la defensa de nuestros derechos humanos y también los derechos de la naturaleza, ¿no? Tal cual, rescato estos dos conceptos, ¿no? Que decías. Primero, la potencia de lo local en todas estas discusiones realmente es algo muy importante y además interactúa, ¿no? Con lo global y con lo sistémico de muchas maneras que todavía están por descubrirse. Por otro lado, sí que ahí hay una gran punta. Y por otro lado, el funcionamiento en red es imprescindible en esto que me decías. Glenda, antes de saludarte, antes de despedirte, el informe está accesible, se puede descargar muy fácilmente y además no sé si vos tenés redes sociales que sean abiertas y querés compartirlas, bueno, espacio para que nos digas cómo podemos interactuar con vos y con el informe. Buenísimo. Sí, primero el informe lo van a poder encontrar en la página de Naturaleza de Derechos o de Cauce, que es cauceecológico.org. Nos pueden seguir en Instagram también, Naturaleza de Derechos y Cauce Ecológico. Y en mi caso en particular me van a encontrar en Instagram en Conciencia Nutritiva, que es mi espacio de donde también me gusta mucho comentar estas temáticas, pero dar propuestas también concretas. Desde Cauce también lo hacemos, pero por ahí a la gente le gusta como hablar directamente conmigo porque me hacen preguntas más específicas e individuales que sí puedo responder, así que los esperamos en todas las redes, en todos los espacios, para que nos puedan seguir, para que nos puedan preguntar, para que nos puedan proponer también, porque estamos para recibir propuestas. En este momento nos encontramos en una etapa bueno, de seguir viendo y organizando qué hacemos con todo esto. Así que también recibimos todas las propuestas que quieran, inclusive estamos comunicándonos mucho en particular con otras fundaciones, organizaciones que están muy comprometidas con lo que es salud. A mí por lo menos en particular me interpela mucho esa parte. Así que bienvenida sea a todas las personas que se acerquen. Y también queremos un feedback del informe, así que si lo leen y nos quieren decir algo, alguna corrección, algo que se quiera sumar, y también estamos totalmente abiertos a eso con Fernando, así que más que bienvenidos a recibir todo tipo de intercambio y de información con respecto al informe.
Bien, conversábamos con Glenda Magia, licenciada en nutrición, junto a Fernando Cabaleiro, es autora de El Plato Fumigado, una investigación que recomendamos y que hemos repasado en esta entrevista. Glenda, te agradezco mucho, un placer conversar con vos, conocerte, y también te agradezco mucho por el esfuerzo que han hecho en difundir todas estas cuestiones que son tan trascendentales desde aquí, desde una tierra que es totalmente de agricultura, y valoramos muchísimo esos esfuerzos. No, muchas gracias a vos, Lautaro, por el compromiso de hacer toda esta movida que sabemos que no es fácil, de tener tu propia página, tu propia revista y difundir y darnos lugar a quienes hacemos esto, que sabemos que a los medios masivos de comunicación estamos muy difícil de llegar, así que sin ustedes realmente nuestra información no llegaría a ningún lado, así que también agradecerte muchísimo por eso. Seguramente no va a ser la última vez que conversamos. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, así llegamos al final de este nuevo video en el canal de YouTube de Revista Distopía. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. También le agradezco mucho a Glenda por los minutos que nos dedicó. Te recomiendo que leas el informe entero, el plato fumigado, además de lo que hablamos en este video, de nuestro newsletter de la semana anterior. Te recomiendo realmente que leas el informe. Es muy fácil de encontrar. Si lo googleas lo vas a encontrar y si no, hace un minutito Glenda dijo cómo bajarlo, así que retrocedes un toque y enseguida vas a poder acceder al informe. Sin dudas te recomiendo que lo leas, que lo compartas, que lo difundas, todo lo que puedas. Dicho esto, también me queda recordarte que puedes ayudar a Distopía a seguir creciendo y a hacer más contenido de este tipo. Si esta entrevista o si alguno de nuestros contenidos te interpela, si te gusta la visión que tenemos acerca del mundo, esta interpretación que hacemos del tiempo distópico y las formas que buscamos para poder comunicarlo, si te ayudamos a hacerte preguntas, a generar conocimiento, a interactuar en este mundo que está en crisis de tantas maneras, si te parece importante nuestra propuesta y te parece que tiene que seguir existiendo, bueno, puedes ayudarnos de varias maneras. Dos son las principales. Una tiene que ver con los aportes económicos. Cualquier aporte, nada es mucho ni nada es poco. Todo aporte es bienvenido y puedes hacerlo de manera muy fácil. En la descripción vas a encontrar links de pago. También va a haber QRs en este video, así que entras bien fácil y nos puedes hacer un aporte para que podamos seguir generando contenido de este tipo, porque nos gusta interpelar, nos gusta interpretar y sobre todas las cosas nos gusta poder acompañarnos en este tiempo. Pero si no querés o no podés hacer un aporte económico, hay otras maneras de ayudar y una tiene que ver con el desalgoritmo, ¿no? Decíamos al principio que al algoritmo no le gusta mucho la palabra con A, ¿no? Esa que le va a dar título seguramente a este informe y podemos hacer algunas cosas para contrarrestar eso que tienen que ver básicamente con pasárnoslo a este video, a este contenido entre personas a las que nos interese, ¿no? Así que podés suscribirte al canal, podés darle me gusta, podés compartirlo en tus redes sociales, podés pasarlo por redes a personas que creas que les va a gustar verlo y lo mismo puedes hacer con todos nuestros contenidos, con todas nuestras redes sociales. En la descripción vamos a dejar todos nuestros links, así que nos pueden ir a seguir, pueden interactuar con todo nuestro contenido y nos van a estar también ayudando un montón. Así que dicho esto, solamente me queda cerrar. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara. Te agradezco muchísimo si llegaste hasta acá y será hasta el próximo video del canal de YouTube que seguramente será muy pronto.